Amigos, son las 7:37 de la mañana. Estamos de vuelta con más de Buenos Días por BPI TV. Un posible reinicio de las negociaciones en México y la fecha para las elecciones primarias de la oposición mantienen pues la atención de los venezolanos. Sobre estos temas estaremos conversando con el secretario general nacional del Partido Primero Justicia, Tomás Guanipa. Tomás, gusto poder saludarlo el día de hoy en este programa. Bienvenido. Muchas gracias, Mario. Es un placer saludarte. Te envío un abrazo y saludos a toda la gente que nos ve en este momento. De verdad que valoramos mucho este tiempo porque hay muchas expectativas con respecto a la negociación y a las primarias. Has dicho en otras oportunidades que desde la plataforma unitaria se está buscando construir un camino para democratizar al país a través de unas elecciones libres. Hay muchas personas que se preguntan, pues, ¿cuándo se dará la fecha para este proceso? ¿Y por qué han dilatado tanto la fecha? ¿No se supone que entre más temprano mejor, que debería la oposición estar preparada? Mira, varias cosas, Mario. Yo creo que lo primero es que debemos tener un sentido de urgencia frente a un tema que, aunque hay tiempo, el tiempo corre y después no vamos a poder lograr el objetivo si no hacemos las cosas a tiempo y bien. Pero ese sentido de urgencia tiene que ir acompañado también con todo lo que es una infraestructura de organización que permita que las primarias puedan ser tan exitosas como fueron exitosas las del año 2012 para escoger candidato presidencial. Tienen que ser primarias además inclusivas, es decir, muy amplias, muy abiertas, que permitan que sectores que hacen vida en la plataforma y sectores que no hacen vida en la plataforma puedan ver esa elección primaria como una elección primaria que de verdad pueda unificar al mundo opositor. Tienen que haber, y desde mi perspectiva es urgente, una especie de comisión de muy alto nivel que se encargue de aproximar a todas las partes que puedan estar interesadas en participar en una primaria de esta, para que las reglas que se vayan a establecer sean reglas muy claras, sean reglas muy transparentes y sean reglas que permitan que todo el mundo sienta que va a tener igualdad de oportunidades. Además de eso, tenemos que tener una especie de cronograma de acciones. Por ejemplo, para nosotros es fundamental que la gente que está en el exterior pueda inscribirse en el registro electoral permanente. Y hemos venido haciendo un ejercicio de presión para que ese sea el principal objetivo del Consejo Nacional Electoral en este momento, que no lo está haciendo. Por lo tanto, yo sí creo que hay muchas cosas por hacer. También hay que definir una fecha. Se ha hablado del segundo semestre del año 2023 para escoger esa candidatura, pero en todo caso, a mí lo que sí me parece es que todas estas acciones que hemos descrito de forma desordenada en esta conversación tienen que hacerse de inmediato para que podamos tener certidumbre, no tanto de la fecha, que es muy importante, sino del contenido, la forma, la organización de una elección primaria donde podamos de nuevo encender de entusiasmo al país con la posibilidad de un cambio definitivo y de una ruta hacia la democracia y la libertad que hoy hemos perdido. Vamos a ir diseminando los temas porque son muchos. Indira Urbaneja nos decía en el programa, analista política venezolana, que pensaba que las condiciones no estaban dadas para que se diera el voto de los venezolanos en el exterior. Hoy veíamos en el Nacional a Enrique Márquez, también zuliano, rector del CNE, hablando de que había que discutir en el propio seno del Consejo Nacional Electoral el reglamento para establecer las bases, que las cosas estaban claras, pero que tenían que definir algunos aspectos. ¿Qué piensas sobre este proceso? ¿Crees que la diáspora esté a favor de este proceso de votación? Algunos dicen que no favorece a los partidos tradicionales. Mira, la verdad es que al final lo más importante es que la gente pueda expresarse. Son millones de venezolanos los que han tenido que salir del país huyendo del drama que nos ha tocado vivir. Y esos venezolanos tienen familia en Venezuela y tienen sus preocupaciones y además su ilusión de poder regresar a Venezuela. Por lo tanto, es obligatorio, constitucional, es un derecho humano que ellos puedan participar. Y evidentemente el régimen de Maduro intenta y hace todo para que no lo hagan. Por lo tanto, nosotros tenemos que exigir que no solamente exista un reglamento, sino que siendo el registro electoral un tema permanente, puedan ejercer su derecho de inscripción quienes están fuera del país. Hay una restricción legal que a nosotros nos parece absolutamente inaceptable y pudiéramos decir que debe ser uno de los muy pocos países en el mundo donde eso existe, y es que una persona que no esté regularmente en un país en su situación migratoria no tiene derecho a inscribirse en el registro electoral permanente. Y eso es una violación de un derecho fundamental, porque el venezolano no es ilegal o legal, el venezolano esté donde esté, tiene que tener su derecho garantizado, y por eso, aunque pareciera que no haya elementos en este momento para pensar
que se pueda iniciar este proceso, nosotros no podemos quedarnos callados y tenemos que exigir que de una vez por todas el Consejo Nacional Electoral, y a mí me alegra escuchar al rector Márquez hablar sobre este tema, entienda que su principal prioridad en este momento no puede ser otra, sino garantizar el derecho a los venezolanos que están afuera, mayores, y los venezolanos que están adentro que no se han inscrito, porque los jóvenes en Venezuela no se han inscrito todavía, y yo creo que ese es un tema demasiado importante para que en definitiva todos podamos formar parte del cambio que Venezuela está requiriendo. Claro, porque Márquez señalaba que se puede hacer este proceso de inscripción en el registro a través de los consulados, pero también señalaba Indira que no existe la disposición porque está bajo el manejo de la administración de Nicolás Maduro. Y la realidad es que hay muchos jóvenes mayores de 18 años en diferentes países del mundo que no tienen un estatus migratorio legal. Efectivamente, efectivamente. Por eso, lo primero que hay que exigir es que haya una reforma legal, porque todos quienes estén en cualquier parte del mundo, pues tienen que tener derecho a poderse inscribir. Yo me recuerdo perfectamente cuando en Venezuela teníamos la diáspora y la migración masiva de colombianos. Los colombianos tuvieran o no tuvieran papeles en regla en Venezuela, podían ir al consulado y ejercer su derecho al voto sin ningún tipo de problema. No hacía falta que su estatus migratorio fuera regular en el país en el que estaba, en este caso Venezuela, para poder ejercer su derecho al sufragio. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que eso no tiene que ver con el estatus de nadie, sino simplemente con el derecho fundamental de, siendo venezolanos, poder votar en una elección de este tipo. Pero no lo hacen porque le tienen miedo a la expresión del pueblo de Venezuela que, estando afuera, sigue teniendo una voz y tiene que tener un voto sobre el futuro del país. Y nosotros nos toca poder exigir que esto sea así, para que cuando tengamos una elección primaria tengamos un registro renovado en términos de la inclusión de los jóvenes que no se han inscrito, que están dentro del país, y de los millones de venezolanos que han tenido que huir de la situación dramática que estamos viviendo, pero que seguramente se verán muy entusiasmados en poder participar en una decisión tan trascendente como sacar a Nicolás Maduro del poder y elegir un nuevo gobierno para los venezolanos. Sí, miembros de Primero Justicia han dicho que más allá de fijar una fecha, como tú bien lo señalabas, era importante darle tiempo a ver cómo avanzaba el diálogo. Por otra parte, los analistas políticos aseguran que Nicolás Maduro siempre busca excusas para no avanzar en esta materia porque no le conviene. En un momento fue la liberación de Alex Saab, más adelante el avión de Entrasur, el tema de las sanciones. ¿Qué piensas tú, mirando al pasado, qué piensas sobre el diálogo? Mira, lo primero que debo decir es que la negociación nunca debió haberse detenido. Y poner por encima de los intereses de los venezolanos el destino legal de una persona, yo creo que es absolutamente equivocado. Porque un proceso de negociación puede servir no solamente para que Venezuela pueda democratizarse, para que podamos volver a tener derechos que nos han sido quitados, derechos humanos que nos han sido violados, el derecho al voto, el derecho a elegir, el derecho a tener unas elecciones transparentes, el derecho a la justicia, el derecho a tener instituciones independientes al régimen, el derecho también a que Venezuela pueda reinsertarse en el mundo económico con una política distinta a la que hemos tenido en los últimos años, el poder hacer acuerdos sociales para que la persona que, por ejemplo, hoy está a punto de perder la vida por ser paciente oncológico pueda tener su tratamiento, o aquellos que han estado esperando durante años ser operados puedan ser operados. Para poder tener todo ese tipo de avances, de encuentros, es indispensable hablar, verse y, a pesar de las diferencias, buscar aproximaciones. Pero siempre hay una excusa para no reiniciarlo. Sin embargo, en este momento nosotros tenemos esperanzas en que esta negociación pueda reiniciarse. No queremos ser ingenuos, pero sentimos que es posible que así sea. Nos parece que tenemos que ser muy prudentes en lo que informamos y en la expectativa que podemos generar, porque este es un proceso que a veces avanza, se detiene, se retrocede, y lo peor que podemos hacer es que hagamos un proceso de negociación, un proceso de debate público, porque eso lo que haría es entorpecer el ambiente para que se pueda reiniciar. Pero en todo caso, lo que sí queremos decir es que nosotros estamos absolutamente listos para poder reiniciar un proceso de negociación en favor de los venezolanos, entendiendo perfectamente que la democracia y la libertad que hoy estamos procurando, buscando y luchando tener en Venezuela requiere también que haya un proceso de negociación muy serio que permita que nosotros podamos defender los intereses de la patria y que en ese sentido la gente pueda sentir que votar permite elegir y que además nosotros nos preocupamos por sus problemas, por su situación, y somos capaces de llegar a acuerdos en función de lograr solventarlas o aliviarlas mientras logramos la vuelta a la democracia, a la libertad y el cambio definitivo que estamos buscando.
Según las encuestas, los análisis políticos, las variables que se han analizado, el venezolano se siente desmotivado en este momento porque, aunque tuvo expectativas sobre el diálogo, no ha visto resultados en concreto. Ha visto, por lo general, excusas con el pasar del tiempo. Por otro lado, los señalamientos de corrupción en contra de la oposición también le ha hecho daño al pueblo venezolano, quien no ha estado desvinculado de la política, sino de lo que eran considerados como líderes políticos. Bajo todo este contexto donde hay tanta expectativa por el manejo privilegiado del Consejo Nacional Electoral inclinado hacia la administración de Maduro, ¿ustedes estarían de acuerdo con un proceso electoral manejado por el Consejo Nacional Electoral? Mira, lo primero que debo decirte es que al final los derechos se luchan. Esta es una pelea muy dura que nos ha tocado tener. Es evidente que hay un control del régimen de Maduro sobre las instituciones públicas. Nosotros tenemos que seguir luchando por elecciones libres, transparentes, competitivas en Venezuela, pero lo que no podemos es dejar de luchar para que ese cambio se pueda dar. Hay quienes dicen que con este Consejo Nacional Electoral no se puede participar y entonces ponen el mismo Marjorie para el 2030. Yo creo que eso es absolutamente equivocado. Nosotros tenemos que hacer una gran mayoría popular y como tú bien dices, hoy esa decepción, desesperanza, esa frustración o esa incredulidad del venezolano sobre el tema político no es otra cosa que molestia por no haberse logrado el cambio que tanto estaban anhelando. Pero sin lugar a dudas, yo creo que hay de forma incólume en el corazón y en el sentimiento de los dos venezolanos una voluntad de cambio inquebrantable. Y en ese sentido, nosotros lo que tenemos es que interpretarla. Si hacemos las cosas bien, si entramos en un proceso de negociación serio, si luchamos por condiciones electorales, si nos ven peleando por los derechos de la gente, si nos unimos todos en función de lograr una renovación del liderazgo que pueda que pueda encender de emoción a los venezolanos, si hacemos además unas primarias inclusivas donde todo el mundo pueda participar, yo no tengo la menor duda que en el momento en que se ha convocado el proceso electoral, son millones y millones de venezolanos los que vamos a demostrar que somos una gran mayoría. Lo acabamos de demostrar en las elecciones de Barinas que hubo en enero de este año y creo que es una demostración también de que este pueblo, cuando siente que participar, que activarse es positivo para su anhelo de cambio que tiene, va a hacerlo sin ningún tipo de duda y por eso yo creo que lo que tenemos es que hacer las cosas bien al lado de la gente para poder retomar la confianza que hoy con mucha razón muchos no tienen sobre la posibilidad de un cambio en el país. Tomás, hay una realidad. Los venezolanos tienen sus dudas sobre la transparencia del Consejo Nacional Electoral. Lo veníamos comentando, el proceso de las inhabilitaciones en su momento, el cambiar continuamente las reglas del juego a favor de Nicolás Maduro. Ustedes, en caso tal de que se dé este proceso electoral bajo la coordinación de este ente que no tiene separación de poderes con el gobierno, ¿ustedes acatarían los resultados electorales en caso de salir favorecedor nuevamente Nicolás Maduro? Porque de aceptar en un inicio ir a este proceso bajo estas condiciones implica que también tendrían que aceptar los resultados electorales. Mira, yo creo, Marjorie, que participar no quiere decir que no se luche por la transparencia del proceso y no se fiscalice que el proceso sea verdaderamente transparente. Cuando se repitió la elección en Barinas, había una duda y un debate interno en la oposición sobre si se debía participar o no. Acababa de ganar Freddy Superleal y le fue arrebatado el triunfo desconociendo su derecho a ser electo, inhabilitándolo después del proceso electoral. Una cosa aberrante. Deciden que su señora es la candidata y la inhabilitan sin haber tenido nunca un cargo público. Se decide que Julio César Reyes es un dirigente muy importante de Barinas y lo inhabilitan inmediatamente para que no pueda ser candidato. Y termina entonces poniéndose un candidato que siendo diputado y con una trayectoria política importante no era tan conocido en el Estado como Sergio Garrido. ¿Y qué ocurrió? Que si la decisión que hubiésemos tomado era no participar por todos los eventos fraudulentos que el régimen estaba haciendo para desconocer el triunfo de la oposición en Barinas, hoy quien estuviera en la gobernación de Barinas sería un chavista siendo minoría. Pero en cambio, la gente salió a votar masivamente todo lo que habían votado en tarjetas diversas. En el mes de noviembre, en enero, lo hicieron por una sola tarjeta y sin importar el nombre, se obtuvo un triunfo contundente en esa elección. Por lo tanto, aquí a nosotros lo que nos toca es movilizar al país y lograr que esa mayoría pueda expresarse y que la diferencia sea tan grande que no haya forma de poder ser revertido. En el caso de Apure, donde nosotros tenemos la certeza de haber ganado también la elección,
El resultado fue tan pequeño que, por supuesto, torcieron la voluntad del pueblo. ¿Qué hemos hecho? Hemos denunciado, hemos impugnado y hemos luchado para que esa elección pueda ser repetida. Pero el no participar en un proceso que es definitorio para la vuelta a la democracia en Venezuela, por desconfianza, por cierto, por desconfianza con absoluta razón y legitimidad en el ente comicial, creo que más bien lo que nos hace es alejarnos de la posibilidad de un cambio, y por eso no significa participar, dejar de denunciar los abusos, dejar de denunciar la trampa que puede haber, pero entender que en vez de estar cantando un fraude, lo que tenemos es que derrotarlos con una fuerza tan grande que no haya posibilidad de torcer la voluntad del pueblo venezolano, y yo estoy seguro que eso puede hacerse. Tomás, en el pasado, Primero Justicia ha solicitado condiciones específicas, justas y transparentes al CNE. Sí, claro, siempre. Mira, nosotros hemos tenido una trayectoria permanente de búsqueda y de lucha por transparencia en los procesos electorales. Desde muy temprano, en el año 2002, cuando empezamos a promover un referéndum consultivo contra Hugo Chávez por el derrotero autoritario que nos estaba llevando, nosotros de una vez iniciamos lo que para nosotros era fundamental, que era la búsqueda del voto como un mecanismo para poder cambiar las cosas en el país. Y hemos sido no solamente precisos, sino constantes en la lucha por condiciones electorales, y es una de las cosas que en lo particular a mí me motiva con más fuerza a estar en este proceso de negociación como delegado de la plataforma unitaria, porque creo que al final que la gente pueda decidir el futuro del país es demasiado importante para reconquistar la democracia, la libertad, nuestros derechos humanos y lograr que Venezuela tenga un cambio social y económico, porque en manos de Nicolás Maduro será imposible que este país pueda echar para adelante. Muchas personas se preguntan qué ha pasado con Julio Borges, ha perdido fuerza dentro del mundo político. Por un lado, ha sido una persona que ha emprendido denuncias de corrupción en contra de algunos líderes de la oposición. Por el otro lado, ha sido blanco también de denuncias por parte de la administración de Nicolás Maduro. ¿Dónde está Julio Borges? Mira, Julio está muy activo. Julio sigue en este momento no solamente dirigiendo Primera Justicia, sino que está haciendo un gran esfuerzo porque la plataforma pueda relanzarse, y está trabajando además en denuncias que tienen que ver con la violación de los derechos humanos y políticos en Venezuela. Yo lo veo cada vez tan activo como siempre ha estado, y una cosa que para mí es motivo de mucho respeto hacia Julio es su constancia, la permanencia de el esfuerzo que hace por lograr un cambio en el país, a pesar de todo lo que le ha tocado vivir familiarmente. Ya son 2 veces que Julio ha tenido que salir de un sitio para ir a otro por la persecución que le hace el régimen de Maduro. En este momento están pidiendo su extradición, y sin embargo ahí está activo y está además con mucha fuerza luchando por el cambio en Venezuela. Nosotros aspiramos que él pueda regresar al país, que se le pueda restituir sus derechos políticos dentro de Venezuela, y yo no tengo la menor duda que un cambio tendrá en Julio Borges a un protagonista fundamental de esa nueva democracia que tenemos que construir todos. Tomás, ya para finalizar, porque se nos va el tiempo y sabemos que tienes muchos compromisos, ¿quién va a ser el próximo candidato para las primarias de Primero Justicia? ¿Tú, tu hermano Juan Pablo, Julio Borges? ¿Tienen eso definido? No, hay un proceso, hay muchos nombres que han surgido. Yo creo que una cosa muy positiva que tiene Primero Justicia es que tiene suficientes hombres y mujeres también que deben estar a la altura de un compromiso como el de ejercer el liderazgo de la oposición para derrotar a Nicolás Maduro. Ese proceso está en este momento en desarrollo, y nosotros esperamos poder anunciarlo al país en unas fechas próximas cómo vamos a definir nuestro candidato presidencial. Lo que sí no tengo ninguna duda, Marjorie, que así como en el 2012 logramos un gran triunfo en las elecciones primarias, nosotros vamos a tener un candidato de Primera Justicia que con humildad vamos a poner a la orden de todos los venezolanos, y que aspiramos se convierta en el candidato que pueda ganar en esas elecciones primarias para el bien del país, para el bien de la unidad y para el logro de la democracia y la libertad, que es para nosotros el fin más importante que tenemos en este momento. Muchas personas se preguntan, ¿y qué pasaría con Capriles? ¿Estará dentro de la fila? ¿Podrá ser contemplado o sería un outsider en todo caso? Mira, Capriles indudablemente es una figura principalísima del partido, como todos los que tú has mencionado, y por supuesto que Capriles además va a estar en la primera línea de la lucha por la democracia, por la libertad, como siempre ha estado, y para nosotros todos estos nombres son nombres demasiado importantes. En el caso de Julio no está en esa aspiración, yo tampoco, pero en todo caso, gracias a Dios, Primera Justicia tiene hombres muy importantes y mujeres muy brillantes
que van a estar en la escena pública en los próximos meses para poder tener el mejor o la mejor candidata para ganar esas elecciones primarias presidenciales que nos permitan derrotar a Nicolás Maduro. Muchísimas gracias, Tomás, por este tiempo, por compartir con la audiencia la posición de Primero Justicia en un momento tan importante para el país. Feliz día. Gracias, Mario. Un placer saludar contigo, hablar contigo. Te mando un abrazo. Saludos. Igual para ti, para la familia. Estamos conversando con Tomás Guanipa, quien representa al Partido Primero Justicia, hablando sobre temas que son noticia en nuestro país. Hacemos una pausa, antes los dejamos con el pronóstico del tiempo en Venezuela para que ustedes tomen desde ya sus previsiones.